Este audio nunca debió existir, y cuando finalmente alguien lo escuchó, ya era demasiado tarde, porque la persona que lo grabó llevaba años muerta, y su voz, congelada en el tiempo, contenía secretos que cambiarían todo. Nadie sabe exactamente en qué momento decidió presionar el botón de grabar. No fue un acto impulsivo, no fue un accidente. Fue una decisión consciente, silenciosa, tomada en la más absoluta soledad. No dejó una nota escrita, no envió mensajes, no llamó a nadie. Solo grabó su voz, como si supiera que esas palabras no estaban destinadas al presente, sino a un futuro incierto. La ciudad donde ocurrió todo no tenía nada de especial. Calles grises, edificios de concreto, personas viviendo vidas que parecían calcadas una de la otra. Un lugar donde la rutina hacía que todo pareciera seguro, predecible. Nadie imaginaba que allí, entre el ruido constante del tráfico y las conversaciones vacías, se estaba gestando una historia que años después haría estremecer a quien la escuchara. La persona que grabó el audio llevaba una vida que, desde afuera, parecía completamente normal. Tenía trabajo, horarios fijos, conversaciones superficiales con vecinos y compañeros. Saludaba, respondía mensajes, sonreía cuando era necesario. No había señales claras de que algo estuviera mal. No había gritos de auxilio visibles. Y tal vez por eso, nadie miró más allá de la superficie. Vivía en un departamento pequeño en el cuarto piso de un edificio viejo. Las paredes delgadas dejaban pasar los sonidos de los vecinos. Televisores encendidos hasta tarde, discusiones, risas ocasionales. Pero de ese departamento en particular nunca salía ruido. Era como si no estuviera habitado, como si fuera solo un espacio vacío entre otros espacios llenos de vida. Los vecinos lo veían salir temprano cada mañana, siempre con la misma rutina, siempre con la misma expresión neutral. A veces intercambiaban un saludo breve, nada más. Nadie sabía realmente qué hacía cuando cerraba la puerta detrás de sí. Nadie preguntó nunca. El trabajo era repetitivo, el tipo de empleo donde los días se mezclan unos con otros hasta que ya no se distinguen. Llegaba, cumplía con sus tareas, hablaba lo mínimo necesario y se iba. Los compañeros lo describían como alguien tranquilo, reservado, confiable, pero nadie podía decir que lo conocía realmente. Era una presencia constante pero invisible. Estaba ahí, pero al mismo tiempo no estaba. Durante los fines de semana permanecía en casa, no salía a pasear, no tenía reuniones, no visitaba a nadie. Las persianas de su departamento permanecían cerradas durante horas, a veces días enteros, y cuando finalmente se abrían, era solo para dejar entrar un poco de luz antes de volver a cerrarse. El archivo quedó guardado en un dispositivo antiguo, un teléfono que dejó de usarse cuando compró uno nuevo, un aparato que fue reemplazado y luego olvidado en el fondo de un cajón, entre cables enredados y cargadores que ya no servían. Pasaron días, semanas, meses, luego años. El tiempo siguió avanzando como siempre lo hace, sin saber que algo importante había quedado atrapado en esos pocos minutos de audio. La desaparición ocurrió de manera gradual. No fue algo repentino que alarmara a todos de inmediato. Primero dejó de ir al trabajo. Llamaron una vez, 2 veces, pensaron que estaba enfermo, que se tomaría unos días, pero los días pasaron sin respuesta. Los vecinos tampoco notaron nada extraño al principio. No escuchaban ruidos, pero eso era normal. Nunca había ruidos. Pasó una semana, luego 2. El correo empezó a acumularse en el buzón. Alguien comentó que hacía tiempo que no lo veía, pero nadie hizo nada al respecto. Todos asumieron que alguien más se encargaría. Fue el olor lo que finalmente llamó la atención. Un olor que empezó a filtrarse por debajo de la puerta del departamento. Al principio era apenas perceptible. Luego se volvió imposible de ignorar. Los vecinos llamaron al administrador. El administrador llamó a la policía. Cuando abrieron la puerta, encontraron el cuerpo. Llevaba semanas ahí. La escena no mostraba signos de violencia. No había desorden. Todo estaba en su lugar, casi demasiado ordenado, como si la persona hubiera preparado todo antes de que ocurriera. El informe forense fue breve, técnico, frío, sin demasiadas preguntas.
El caso se archivó con rapidez, como tantos otros. No había familiares cercanos que exigieran respuestas. No había amigos que insistieran en una investigación más profunda. Para el sistema, era solo otro expediente más que cerrar. Y así el tiempo volvió a ser lo suyo. La vida siguió para todos los demás. El departamento se vació. Sus pocas pertenencias fueron empacadas en cajas y almacenadas temporalmente. Nadie las reclamó. Nadie las quería. Años después, durante una limpieza de archivos en un depósito municipal, alguien encontró esas cajas. Un empleado joven, aburrido de su turno, decidió revisar qué contenían. Ropa vieja, libros sin importancia, documentos personales, y entre todo eso, un teléfono antiguo dentro de una bolsa plástica. Por curiosidad lo conectó a un cargador. Sorprendentemente, aún funcionaba. La batería estaba muerta, pero después de unas horas conectado, la pantalla se encendió. No había fotos, no había contactos, solo un archivo de audio, sin título, sin descripción, solo una fecha. La fecha coincidía exactamente con el día estimado de la muerte. 2 minutos con 47 segundos. El empleado miró el archivo durante segundos antes de escucharlo. Había algo perturbador en eso. Escuchar la voz de alguien que ya no existía, algo que no se podía explicar completamente. Como si al presionar reproducir, se abriera una puerta que no debería abrirse. Pero la curiosidad fue más fuerte. Finalmente lo hizo. El audio comienza con respiración, lenta, controlada, deliberada. No hay música de fondo, no hay ruidos ambientales, solo una voz clara, tranquila, casi demasiado tranquila para lo que estaba a punto de decir. No suena como alguien desesperado, no suena como alguien que está perdiendo el control, suena como alguien que ya tomó una decisión y está en paz con ella. Las primeras palabras son simples, directas, sin rodeos. Si alguien está escuchando esto, significa que ya no estoy aquí. No lo dice con tristeza, no lo dice con miedo, lo dice como un hecho, como una verdad que ya aceptó hace tiempo, una verdad con la que aprendió a vivir hasta que dejó de vivir. Luego hay una pausa, un silencio corto, pero pesado. Se escucha cómo toma aire y después continúa. Explica que no sabía cómo decir ciertas cosas en persona, que hablar siempre fue más difícil que escribir y que escribir nunca fue suficiente, que las palabras escritas se veían demasiado dramáticas en papel, demasiado reales, que grabar su voz era la única forma que encontró de ser completamente honesto, aunque fuera demasiado tarde para que importara. Habla de una presión constante, de un peso invisible que cargaba todos los días, de despertarse cansado incluso después de dormir 8 horas, de sentir que cada día requería un esfuerzo sobrehumano solo para parecer normal, de sonreír por costumbre, no por felicidad, de responder automáticamente «todo bien», sin siquiera pensarlo, porque era más fácil que intentar explicar lo que realmente sentía. Dice que nadie tenía la culpa directa, que no estaba señalando a personas específicas, que no buscaba venganza ni quería que nadie se sintiera responsable. Pero también dice algo que resulta imposible de ignorar, que nadie notó nada, que nadie preguntó más de una vez, que nadie se quedó el tiempo suficiente para escuchar una respuesta real cuando sí preguntaron. En ese punto del audio, la voz se vuelve un poco más baja, no más débil, sino más íntima, como si estuviera hablando consigo mismo, como si ya no importara quién escuchara al otro lado. Confiesa que llevaba años sintiéndose completamente invisible, presente físicamente en lugares, pero ausente en todo lo demás, que aprendió a funcionar en modo automático, a cumplir con expectativas, a no molestar, a no ser una carga para nadie, a mantenerse en segundo plano porque era más cómodo para todos. Habla de conversaciones donde asentía sin escuchar realmente, de reuniones donde estaba sentado pero mentalmente ausente, de momentos donde sentía que podría desaparecer y nadie lo notaría hasta que su ausencia causara algún inconveniente práctico. Hay un silencio, más largo esta vez. Se escucha una respiración profunda, temblorosa, no de miedo, sino de emoción contenida liberándose. Y entonces dice algo que cambia completamente la forma en que se escucha todo lo anterior. Dice que esto no empezó ese día, que no fue un mal momento aislado,
que no fue una decisión repentina tomada en un instante de desesperación. Dice que fue el resultado acumulado de muchas pequeñas cosas ignoradas, descartadas, minimizadas durante demasiado tiempo. Años de pequeñas heridas que nunca sanaron porque nadie las vio como importantes. Habla de noches en las que quiso decir algo, noches en las que levantó el teléfono para llamar a alguien, pero se detuvo a mitad de marcar el número, porque sabía que la conversación sería incómoda, porque sabía que la respuesta sería «vas a estar bien», o «todos pasamos por momentos difíciles», o «mañana te sentirás mejor». Respuestas bien intencionadas pero vacías, respuestas que no ayudaban, que solo hacían que se sintiera más solo. Menciona mensajes que escribió completamente, párrafos largos explicando cómo se sentía, pidiendo ayuda sin decirlo directamente, mensajes que leyó una